Operaciones militares se llevaron a cabo en varias ciudades, entre ellas Manta y Portoviejo, en la provincia de Manabí. Hacemos contacto a esta hora con Ricardo Cruzati para que nos amplíe la información. Hola Ricardo, adelante. Así es, ¿qué tal, compañeros? Específicamente en el barrio Cuba, en la ciudad de Manta, así como también en el sector El Florón, aquí en la ciudad de Portoviejo, se realizaron estos operativos a cargo de las Fuerzas Armadas con el objetivo de bajar el índice de violencia que existe en estos puntos. Nosotros les hemos preparado un reportaje contando con más detalles. Veamos. Desde las 8 de la noche del lunes, 500 uniformados de las Fuerzas Armadas desplegaron una operación militar en el barrio Cuba, en la ciudad de Manta, con el objetivo de capturar a integrantes de bandas delictivas y reforzar la seguridad en la zona. Durante esta intervención, varias viviendas fueron allanadas en busca de evidencias que permiten desarticular estructuras criminales que operan en la provincia de Manabí. Posteriormente, a las 3:30 de la madrugada del día de hoy, el personal militar se trasladó a la ciudad de Portoviejo, al sector El Florón, donde continuaron con los allanamientos en diferentes casas. Como resultado de estas acciones, se logró el decomiso de droga, municiones, artefactos explosivos y equipos electrónicos utilizados por organizaciones criminales. Tenemos aproximadamente 90 municiones calibre 5.56, que es munición utilizada con armamento tipo fusil, así como también encontramos medios de comunicación. Están sofisticándose ya los grupos criminales. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, estuvo presente en estas operaciones, el cual mencionó que estos operativos seguirán en las zonas más conflictivas de la provincia de Manabí. En Manta era específicamente búsqueda de objetivos de alto valor. No dimos con las personas que estábamos buscando, a diferencia del operativo de acá, que es hacer sentir la presencia militar y del Estado en esta zona que, como les dije, se sabe que es de los lobos. Las intervenciones militares tienen como objetivo frenar la ola de violencia que azota ciudades como Manta y Portoviejo, donde en las últimas horas se han reportado varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de 4 personas y 6 heridos en el sector Sí Vivienda de Manta, ocurrido la tarde del lunes, lo que ha generado mayor preocupación en las personas que viven en la provincia de Manabí. Nosotros los ciudadanos estamos aquí en una incertidumbre muy grande. Nos encontramos totalmente desprotegidos de las autoridades. No tenemos una seguridad, no podemos caminar tranquilamente, ni en el día ni en la noche. A veces sí hacen rondas así, pero creo que deberían haber más. Más policías. Según la información de las autoridades, la creciente ola de violencia en la provincia de Manabí estaría relacionada con la disputa de territorios entre las bandas delictivas de los choneros y los lobos. Eso es parte del operativo que se realizaron en estos 2 puntos de la provincia de Manabí, compañeros y amigos televidentes, teniendo en cuenta que desde que arrancó el año hasta la fecha se han reportado más de 200 muertes violentas aquí en la provincia manabita. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Ricardo. La provincia del Guayas sigue concentrando el mayor número de casos de secuestros en el país. En las últimas horas, agentes de la UNACE liberaron al menos a 7 personas en el noroeste de Guayaquil. Mujeres, madres de familia de alrededor de 60 años, amarradas con cables de luz, sogas y con las manos embaladas con cinta. Son parte de las víctimas de secuestro rescatadas por agentes de la UNACE dentro de esta casa en el sector de Flor de Bación, noroeste de Guayaquil. Junto a las comerciantes que suplicaban ayuda estaban otras víctimas. Se realizó un operativo Libertad, donde se allanaron 2 inmuebles que, según diligencias investigativas en su interior, se habrían encontrado en cautiverio varios ciudadanos quienes habrían sido secuestrados. Se conoce que el día 15 de febrero, aproximadamente a las 19:30. El sector donde fueron rescatados se ubica en el distrito Nueva Prosperina, donde el 80% de los secuestros de Guayaquil terminan aquí. Estos domicilios son utilizados justamente para este tipo de acciones, de secuestros. Son domicilios, casas de caña. Entre el 1 de enero hasta lo que va de febrero, la Policía Nacional registra más de 80 reportes de secuestros a escala nacional. Entre las provincias más afectadas están Guayas, principalmente Guayaquil, donde se están ejecutando mayores liberaciones. A la patria en entrega total. ¡Viva la Policía Nacional! Señores grandiosos,
Este ciudadano fue secuestrado la noche del viernes 14 de febrero por integrantes de esta banda delictiva que lo mantenían en cautiverio en el sector del Guasmo Sur de Guayaquil. En este sentido, pues la policía invita a denunciar este tipo de delitos al ECU 911 para actuar de manera inmediata. Los agentes policiales confirman que hoy en día existe la modalidad del paseo del secuestro, donde integrantes de bandas delictivas salen a recorrer diferentes puntos de Guayaquil para al azar secuestrar a ciudadanos. Catalina García, Teleamazonas. El presidente de la República, Daniel Noboa, dice que el municipio de Guayaquil no ha entregado al ECU 911 el control de sus cámaras de seguridad y que lo exigirán. A finales del 2024, el gobierno decidió que la gestión del sistema de videovigilancia es exclusiva del ECU 911. 18 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 397, con el que dispuso que el procesamiento de los sistemas de videovigilancia gestionados por los municipios sea ejercido única y exclusivamente por el ECU 911, y con ello garantizar la protección de datos personales de la ciudadanía, asegurando que no sean utilizados de forma indebida. Se producía así un nuevo impasse entre el gobierno nacional y la alcaldía de Guayaquil. La disputa subió de tono, pues en medio hubo acusaciones del gobierno central al municipio de la ciudad por una supuesta desconexión intencional del sistema de videovigilancia, tema por el que incluso la fuerza pública ingresó a las instalaciones de esa empresa municipal, entre el rechazo de sus funcionarios. Podríamos estar hablando del presunto cometimiento de delitos de sabotaje y terrorismo. Quiero que sea claro y lo repito, nadie ha desconectado ninguna cámara. Este martes, en una entrevista, el presidente Noboa dijo que 5 meses después, la disposición no ha sido acatada por la empresa municipal Segura y que se lo exigirán. En el caso de Guayaquil, Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras, el ECU 911, para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Y eso ahí nosotros también exigiremos. Y dio a entender que no es Guayaquil el único caso. No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras del Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, otros se hacen los locos y pues no apoyan. No puede existir este descontrol que hay en materia de seguridad. Hasta el cierre de este reportaje no se han dado más detalles sobre el tema. Carlos Acoto, Teleamazonas. El gobierno lanzará en marzo 5 procesos de contratación para la compra y alquiler de unidades de generación térmica, con lo que se busca incorporar 638 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Según el presidente Daniel Noboa, está garantizado el suministro eléctrico para este año y el próximo. Que los apagones no volverán este año ni el próximo. Esa es la promesa del gobierno de Daniel Noboa, que asegura ha recuperado 500 megavatios de generación termoeléctrica, a los que buscan en este año sumar al menos 638 adicionales a través de 5 procesos de contratación para la compra y alquiler de unidades. Según este documento de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, serían 4 procesos de compra en Esmeraldas con 150 megavatios, Durán 100 megavatios, Santo Domingo 100 megavatios, Santa Elena 28 megavatios y un proceso de alquiler en Pascuales de Enrique García en la provincia de Guayas con 260 megavatios. Sin embargo, al menos 4 de estos procesos no son nuevos. Se trata de un relanzamiento tras su fracaso. Para lanzar estos procesos hay que tener la seguridad de poder obtener un contratista que tenga experiencia, que tenga los recursos suficientes. Y lamentablemente eso no ha pasado. Que los tiempos establecidos del contrato para equipos nuevos realmente es muy complicado cumplirlos. Los equipos de generación de esta naturaleza no se encuentran en stock, de tal manera que tienen que ser enviados a fabricarse, y por eso es que han fracasado pues estas contrataciones. Los procesos se lanzarán en marzo bajo una nueva modalidad. La primera etapa estará dedicada a la compra de generadores, y una vez que la CELEC asegure la compra, entonces lanzaría un proceso como segunda etapa para seleccionar una empresa EPCista que haga
la ingeniería. Si todo marcha bien, estos equipos entrarían a operar en marzo del próximo año, lo cual será fundamental para evitar los temidos apagones. En el mes de septiembre será necesaria toda la generación térmica del Parque Nacional para solventar pues estas necesidades energéticas en estos meses que son eventualmente de sequía. Por ahora la lluvia ha permitido incluso que Ecuador deje de importar energía desde Colombia y más bien la exporte, aunque en mínimas cantidades. Belén Merizalde, Teleamazonas. El COE Nacional se declaró en sesión permanente y ofreció en un tiempo de 24 horas presentar un plan de acción para atender la crisis. En lo que va del 2025, el fuerte temporal ya deja 9 fallecidos y más de 5.000 afectados. El temporal invernal continúa con fuerza en el país y debido a esto, en Loja específicamente, el cantón Olmedo fue declarado en emergencia. Esto tras presentarse el pasado domingo un aluvión que dejó varias zonas afectadas. La amenaza eminente que hay de 4 macro deslizamientos según la información que ha levantado ya el GAT cantonal. Las lluvias en este punto continúan con fuerza y han afectado ya a 15 viviendas. Se han suspendido las clases y ahora el temporal también amenaza a otros sectores como el barrio de Jesús del Gran Poder. El cantón Las Naves en la provincia de Bolívar es otra urbe en emergencia debido al desbordamiento de los ríos Suquibi y Las Naves que ha provocado daños materiales. Estamos activos para cualquier emergencia. Sí. Imagínense, animales, se fueron vacas, se fueron el ganado de la parte alta del cerro. Es que el fuerte caudal ha arrasado con todo a su paso. Al señor gobierno para que nos atienda, nos dé unos muros de contención que sean más fuertes. Esto mientras que en Cotopaxi, en el recinto San Ramón, un deslizamiento de 200 metros de altura hizo que esta zona se declare en emergencia, debido a que actualmente mantiene toda su zona vial cerrada. Son 2 puntos focales. El primero que es el colapso de la mesa de la vía. Por sobresaturación del suelo. Debido a las torrenciales lluvias, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también ha emitido un informe en el cual se ha establecido que, por ejemplo, en Azuay ya se ha retirado el material desprendido que obstaculizaba un carril de la vía Cuenca Molleturo, el empalme kilómetro 89. También se indicó que se habilitó el carril de la vía Cuenca Girón Pasaje en el kilómetro 104 del sector Pindo. Todo esto ocurre mientras el COE Nacional la noche de ayer se reunió para justamente establecer acciones que ayuden a contener los impactos del invierno. Entre las medidas tomadas se encuentra como primer punto la declaratoria de sesión permanente de este plenario, que ha establecido un plazo de 24 horas para presentar un plan de acción integral para atender la crisis en todo el país. Asimismo, entre las principales resoluciones se encuentra la coordinación inmediata de los COE cantonales, la priorización de los servicios básicos, la entrega de recursos para la recuperación de las zonas afectadas y las solicitudes de declaración de emergencia. Todo esto en tanto y en cuanto el sistema de gestión de riesgo, en un resumen de los estragos que ha dejado durante este 2025 el temporal invernal, detalla que 9 personas han fallecido y más de 5.000 se han visto afectadas. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. El Pleno del Consejo Nacional Electoral reinstaló la sesión permanente de escrutinios para conocer los resultados de 15 provincias. Con ello se completa el proceso en el territorio nacional. Lucía Clavijo a esta hora nos tiene más detalles. Hola, Lucía. Buenas tardes, así es. Hace pocos minutos concluyó ya esta audiencia pública de escrutinio que se reinstaló esta mañana en el Consejo Nacional Electoral. Aquí las autoridades conocieron los resultados de binomio presidencial, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos de 15 provincias. Recordemos, el viernes pasado se instaló ya esta sesión en la que se conocieron los resultados de 9, por lo que así concluye entonces el escrutinio en territorio nacional. Queda pendiente nada más 2 circunscripciones del exterior, pero escuchemos más detalles del consejero José Cabrera. Estamos esperando que lleguen los paquetes electorales según el calendario que había entregado la empresa encargada de regresar los kits electorales. Se encuentra el último paquete que llega de Rusia para el 24 de febrero. Por el resto estamos avanzando. En Europa, Asia y Oceanía está escrutado el 95.81%. Es la circunscripción que más paquetes tiene pendientes, más actas. Canadá y Estados Unidos está el 99.88%.
que ahí son pocos actas que se debe revisar y que están pendientes. Lo que es Latinoamérica, el Caribe y África ya está concluido el 100%. Y bien, se espera entonces que el paquete de Rusia llegue a más tardar la siguiente semana y así se pueda proclamar los resultados. Una vez que eso ocurra, las organizaciones políticas podrán presentar recursos como impugnaciones aquí en el Consejo Nacional Electoral o incluso llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Esta audiencia se dio en presencia de delegados de organizaciones políticas. Aquí estuvieron miembros de ADN, quienes, recordemos, en Pichincha se disputan una curul en la Asamblea. Ellos han asegurado que irán a todas las instancias pertinentes. Es la información a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Lucy por tu reporte. Les contamos ahora que los votos blancos y nulos podrían definir el futuro de la segunda vuelta. En esta última elección, 1 millón de personas escogieron estas opciones y será a ellos a quienes deben apuntar ambos candidatos. Esto afirman los expertos. Con el 99,9% de actas válidas, son apenas 19.621 votos los que separan a Luisa González de Daniel Noboa, y es por ello que en esta segunda vuelta los nulos y blancos serán los que definan al nuevo mandatario, según expertos. En la primera vuelta, 243.524 personas, es decir, un 2,16%, dejaron en blanco la papeleta, mientras que 765.473, el 6,8%, anularon su voto, porcentajes que históricamente cambian en los balotajes. El voto blanco en primera vuelta suele ser un poquito mayor que en segunda vuelta, ¿no? Es decir, esto puede responder a que la ciudadanía no conoce a los candidatos, sobre todo, que luego se suele reducir, digamos, en 1,3% aproximadamente. El voto nulo, en cambio, puede experimentar incrementos sumamente fuertes, como aproximadamente 6 o 7 puntos. En 2023, por ejemplo, 220.000 personas votaron blanco en primera vuelta, número que bajó a 84.000 en segunda. En cambio, el nulo pasó de 732.000 a 850.000. Por ello, dicen, la campaña será clave. Va a haber mucha segmentación a través de las redes sociales. Tú vas a ver una figura de Daniel Noboa y Luis González, y tal vez yo vea otra. Apelar a la visita territorial, a la expansión territorial, a la campaña 1 a 1, puerta a puerta. Para segunda vuelta uno esperaría un poco de ideas, visiones de cómo se está pensando la política de seguridad, la política económica, la política social. Otro de los puntos decisivos, señalan, serán los puentes que puedan formar con otras organizaciones políticas. Los votos no se endosan, pero acá, por ejemplo, este casi 3% que ha tenido Andrea González Nader sería definitorio. En Pachacuti, que estamos hablando de un voto orgánico, ¿no? Al cual todos los pueblos y nacionalidades y la Confederación se unen a upar a un candidato. Van a tener que jugar los candidatos con esas adhesiones de una u otra manera, formando una alianza formal o fáctica. Finalmente, un tercer factor a considerar será el ausentismo, que en los balotajes suele disminuir, y en elecciones tan polarizadas como las actuales, cada voto hará la diferencia. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Duro golpe a la burocracia dorada por parte de la Corte Constitucional. La resolución de los jueces dispone que cerca de 1.800 trabajadores de CNEL deberán devolver al menos 79 millones de dólares de un contrato colectivo del que no debieron ser beneficiarios. La Corte también detectó irregularidades en fallos judiciales. 1.800 trabajadores que se sumaron a los beneficios de una contratación colectiva a la que no tenían derecho en CNEL deberán devolver el dinero producto de ese beneficio. Un beneficio al que llegaron por la pretensión de los dirigentes de los trabajadores y a la acción de jueces que hoy serán investigados por prevaricato. El expresidente de las empresas públicas, Joaquín Ponce, destaca los defectos de una sentencia que llegó, aunque se había tardado. Se ordena la devolución de los 79 millones de dólares que en su momento esas sentencias ordenaban pagar a CNEL, a estos trabajadores que no eran parte del contrato colectivo. Ponce fue quien inició las acciones para eliminar un beneficio irregular que nació por iniciativa de un grupo de sindicalistas dorados que querían sumar aportes a sus comités de empresa, y lo lograron con la ayuda de jueces a la carta. Lo que identificamos fue un patrón donde se presentaban acciones de protección para desnaturalizar la ley orgánica de empresas públicas y sumar
servidores a los contratos colectivos. En la sentencia, la Corte dispone que CENEL recupere la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios de las sentencias dejadas sin efecto y quienes están obligados a devolverlas a fin de resguardar los recursos públicos erogados. El jurista Carlos Espín reconoce que lo ejecutado por los jueces en favor del sindicalismo dorado era ilegal y contra toda norma. Y lo que se ha hecho en este caso es también vulnerar el artículo 26, en este caso de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que determina que la contratación colectiva sería solamente para los obreros. Por ello, la sentencia de la Corte Constitucional también declara que los jueces Joseph Mendieta Toledo y Jorge Luis de Ubín de la Corte de los Ríos incurrieron en error inexcusable. Pero las pretensiones desmedidas de un grupo de dirigentes laborales no solo salpicarán, como en este caso, a los trabajadores de CENEL. Hay otras empresas del sector público que apostaron al mismo tipo de beneficios de la contratación colectiva y allí podrían pagar justos por pecadores. Lo que hace esta sentencia de la Corte Constitucional es sentar un precedente que se aplicaría también en el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Y allí el impacto sería para cerca de 4,000 trabajadores víctimas del sindicalismo voraz. La exgerente Marta Moncayo reconoce que varias exautoridades socaparon al sindicalismo. El Ministerio de Trabajo de ese momento debió pronunciarse, porque pudo ser maravilloso recibir el dinero en ese momento, pero ahorita los empleados van a sufrir la devolución. Lo cierto es que la sentencia únicamente se refiere a la inclusión de los servidores públicos en los beneficios de la contratación colectiva, mas no a los beneficios exorbitantes de una burocracia dorada que se bautizó con estos jueces y tenía sus padrinos. Fausto Yepes, Teleamazonas. Las exportaciones no petroleras y no mineras registraron un crecimiento del 16% en el 2024. Para este 2025, el sector exportador proyecta un crecimiento del 3% en volumen y de un 4% en dólares. El superávit comercial del país en 2024 alcanzó los 6.678 millones de dólares, una cifra récord desde la dolarización. Esto debido a que se redujeron las importaciones en un 5% en comparación a 2023 y gracias a los ingresos de 24.849 millones de dólares que percibió el sector exportador en 2024. El valor del récord histórico de las exportaciones de este año no petroleras, no mineras, son 21.745 millones de dólares. Eso nos dejó un crecimiento en valor exportado del 16%. En la Unión Europea, las exportaciones no petroleras no mineras registraron 5.513 millones de dólares y en Estados Unidos 4.584 millones de dólares. La Unión Europea vuelve a ser el primer destino de exportaciones no petroleras del país. El caso de Estados Unidos es el mayor destino por número de productos de exportación. Ahora, para este 2025, los principales retos para este sector son lograr acuerdos comerciales y alcanzar un mayor crecimiento. Además, prevén buenos resultados para el sector florícola. Creo que todavía tenemos un desafío, el tema de seguridad enorme. Buscar de alguna manera compensar la competitividad. Sin embargo, alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos es uno de los objetivos que el sector exportador espera se logre este 2025. Años de no tener el acuerdo comercial. Creemos que alrededor de 285 millones de dólares se pierden todos los años en exportaciones del Ecuador a Estados Unidos por no tener el acuerdo. No obstante, la incertidumbre de quién se posesionará como primer mandatario este 24 de mayo es un limitante para que este acuerdo comercial se concrete. En el momento actual sí se nos ha puesto un poco cuesta arriba por la amenaza que existe de que triunfe el socialismo del siglo XXI. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, es fundamental que se consoliden acuerdos comerciales y se fortalezca la competitividad para que las empresas exportadoras crezcan en los mercados globales. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Estamos de regreso con más. Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico, desde el 2017 se han recibido 30.000 reportes de operaciones sospechosas y apenas se han abierto 24 procesos judiciales. Es decir, hay una desproporción entre los reportes recibidos y los que son judicializados.
La UAFE asegura que tanto la institución como los administradores de justicia enfrentan varios desafíos para combatir el lavado de activos en el país, pues existe una desproporción entre los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas y el número de procesos judiciales que existen por este delito. Desde el año 2017, aproximadamente 30.000 ROS recibidos en la unidad de análisis financiero. Han quedado apenas 24 en juicio. Habrá un mínimo que están en sala en Corte Nacional. No pasan de 2 o 3 posiblemente. Aproximadamente son de 300 a 500 billones de dólares provenientes de delitos graves asociados al delito de lavado de activos. Para combatir el crimen organizado que abre puerta para el lavado de activos, hay algunos retos por superar, como mejorar la comunicación entre la UAFE y Fiscalía, facilitar el proceso de recuperación de activos y agilizar el pago de multas por lavado de activos. Tenemos que mejorar los procesos de análisis dentro de la unidad de análisis financiero. La falta de activación de mecanismos de cooperación internacional. No se permite acceder a información financiera y bancaria relevante en los países considerados paraísos fiscales o de menor imposición. Representantes de la UAFE, de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura aseguran que es necesario que funcionarios judiciales y otros actores se capaciten en este tema. Tiene que extenderse las unidades especializadas que están en la Policía Nacional. Deberían tener especialización en toda la temática que involucra este tipo de delitos. En este contexto, jueces, funcionarios de la UAFE y otros empleados de la Administración de Justicia recibirán capacitaciones especializadas para la investigación y judicialización del lavado de activos. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y desde las 9 de la mañana se desarrollan las pruebas orales dentro del concurso para designar a 3 jueces de la Corte Constitucional. Se espera que este miércoles en la noche se notifiquen estos últimos puntajes. Como si de un bingo se tratara, al interior de una urna transparente fueron sorteados los casos prácticos que debía analizar cada postulante al cargo de juez de la Corte Constitucional. El primero en hacerlo fue el abogado Armando Aceldo, a quien le correspondió analizar y exponer un problema jurídico respecto a la posible desnaturalización de una acción de protección por la presentación de una medida cautelar. Al igual que el resto de aspirantes, tuvo 45 minutos para su desarrollo y otros 45 para su exposición. Lo hemos abordado desde la determinación de que en el proceso de las medidas cautelares y de una posterior presentación de protección no vulnera ningún derecho constitucional. La comisión calificará sobre 35 puntos el desempeño de cada postulante, lo que llevará a completar el puntaje de 100 para designar a los 3 jueces que integrarán la Corte Constitucional. Sin contar aún con esta calificación, al momento, Claudia Salgado está en primer lugar con 63,50 puntos. Le sigue José Terán con 62,75, Jorge Benavides con 62,25 puntos, Armando Aceldo con 60,50 puntos, Pamela Aguirre con 59,75 y Sandra Cordero con 47,70 puntos. Esperamos notificar el mismo miércoles para que los candidatos tengan la oportunidad de presentar el recurso de revisión, si así lo consideran necesario, hasta el próximo lunes. A pesar de que los 6 candidatos desarrollarán estas pruebas orales hasta este miércoles, la permanencia de uno de ellos está en debate. La comisión espera la aclaración de una sentencia de la Corte Constitucional en la que llamó la atención de Armando Aceldo por ser responsable directo por la prescripción de una acción de repetición. Lo que sí analizamos es la verosimilitud de los argumentos del doctor Aceldo en razón del escrito presentado y será la Corte la que dirima en atención al caso en concreto. Hay la presunción de inocencia, he presentado el recurso respectivo en la Corte Constitucional. El caso práctico que tuvo que analizar la candidata Pamela Aguirre estaba relacionado con una acción de habeas data por el intercambio de fotografías. Este miércoles rendirán este examen Sandra Cordero, Claudia Salgado y José Terán. Los ganadores se conocerán el viernes 28 de febrero. Daniela Valencia, Teleamazonas. El Pleno de la Asamblea retoma el trabajo presencial este martes. La presidenta anunció que elevará a consulta a la Procuraduría para definir a quién posesionar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Karen, buenas tardes. Cuéntanos más detalles. Como
están? Buenas tardes. En efecto, con una rueda de prensa que ofreció la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, este martes se retoman prácticamente las actividades presenciales en el Pleno de la legislatura. La titular de la Asamblea se refirió a varios temas, entre ellos anunció que han decidido enviar una consulta a la Procuraduría General del Estado para que sea esta entidad, esta institución, la que defina quién debe posesionarse en lugar de los vocales destituidos del Consejo de Participación Ciudadana que se denominaron la Liga Azul. Por otro lado, anunció que esta asamblea iniciará un proceso de fiscalización a las cifras de inseguridad, a las cifras de fallecidos en los últimos meses a raíz de la crisis que atraviesa el Ecuador. También se refirió a otros temas legislativos, pero en el siguiente reportaje yo les hago un resumen. Veamos. Este martes reapareció la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, luego de la vacancia legislativa, la campaña y las recientes elecciones. Hizo varios anuncios sobre la responsabilidad que tiene la Asamblea de posesionar a quien ocupará el lugar de uno de los vocales de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana destituidos. Dijo que hará una consulta a la Procuraduría. Existe un problema de interpretación respecto al efecto que tuvo la destitución del consejero suplente David Rosero por parte de la Corte Constitucional. Es por ello que el día de hoy, como Asamblea Nacional, vamos a enviar a la Procuraduría General del Estado emita el respectivo criterio jurídico para poder subsanar estas dudas o vacíos o lagunas normativas. Anunció también que la Asamblea iniciará un proceso de fiscalización frente al incremento de inseguridad y la violencia en el Ecuador. Más de 1.050 muertes violentas con víctimas colaterales como menores de edad, lo que demuestra un fracaso rotundo de las políticas de seguridad. Y también arremetió en contra de las otras funciones del Estado. Están actuando con cálculo electoral, es tanto la función ejecutiva como quien preside el Consejo de Participación Ciudadana, y esto también se repite de manera casi calcada para renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, así como también a varios jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y finalmente, sobre el anuncio hecho por Javier Lazo, asambleísta electo de la Revolución Ciudadana, respecto de una nueva ley de comunicación, la presidenta se deslindó de dicha postura. No es ninguna postura de bancada, no es ninguna postura como movimiento político. Y sobre las adecuaciones en el Pleno del Legislativo para recibir a los 14 asambleístas que se sumarán a los 137 en el nuevo periodo, que ya se ha destinado el presupuesto para las adecuaciones tanto en el salón como en sus nuevas oficinas. Y bien, para finalizar, contarles que a esta hora el Pleno de la Asamblea Nacional también conoce un informe que elaboró la Comisión de la Niñez respecto de los 4 niños desaparecidos y posteriormente asesinados, conocidos como el caso de las Malvinas. Este informe de esta mesa legislativa sugiere el inicio de un juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. La decisión la tendrá que tomar el Pleno. Es la información hasta el momento desde la Asamblea. Continúen ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Ahora les contamos que el presidente Daniel Noboa estuvo en Guayaquil, donde recorrió la Feria Ciudadana organizada por varios ministerios y además realizó la entrega de bonos a beneficiarios de Banecuador. Nuestra compañera Erika Vera desde el norte de la ciudad nos tiene todos los detalles. Adelante, Erika. Así es, buenas tardes, compañeros en estudios televidentes. Pasadas las 10 de la mañana, el primer mandatario llegó acá a la Feria de Servicios Ciudadanos, ubicada en el Parque Central Florida Norte. Él, acompañado del ministro del MIES, Harold Urbano, realizó un recorrido por cada stand para así poder conversar con los emprendedores que forman parte de la red gubernamental. También finalizó este recorrido en la carpa de Banecuador, donde de forma simbólica realizó la entrega de bonos a madres que pertenecen al bono de desarrollo urbano. Esto les permite a ellos fomentar emprendimientos. Él no dio declaraciones a la prensa y finalizó su recorrido despidiéndose y acompañando también de varios ministros de Estado y autoridades locales. Esta es la información que les puedo llevar a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en estudios. Muy buena jornada. Gracias, Erika.